Lo que estás a punto de escuchar no debería estar circulando libremente, porque no es solo información, es una advertencia, un secreto que durante años fue minimizado, disfrazado con palabras técnicas y enterrado en informes que casi nadie lee. Pero ese secreto está saliendo a la superficie, y cuando lo entiendas por completo, no volverás a mirar el tiempo de la misma forma. La Tierra se está frenando. No es una metáfora, no es una teoría lejana. Está ocurriendo ahora mismo, y las consecuencias podrían cambiarlo todo. Imagina que alguien te dijera que los días que conoces, las 24 horas que siempre diste por seguras, están viviendo sus últimos momentos tal como las conocemos. Que el reloj invisible que gobierna tu vida, tu sueño, tu trabajo y hasta tu cuerpo, está perdiendo ritmo lentamente, casi en silencio. No hay sirenas, no hay titulares gigantes, pero el proceso ya comenzó y la pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo nos alcanzará. Durante siglos, la rotación de la Tierra fue considerada una constante confiable, un latido firme, predecible, casi eterno. Sin embargo, científicos de distintos rincones del planeta empezaron a notar algo inquietante. El planeta no gira, igual que antes. Milisegundo a milisegundo, año tras año, la Tierra está perdiendo velocidad. Es imperceptible para nosotros, pero devastador para los sistemas que sostienen el mundo moderno. Satélites, GPS, redes eléctricas, mercados financieros, comunicaciones globales, todo depende de un tiempo exacto. Y ese tiempo está empezando a fallar. Lo más perturbador es que esto no es nuevo. La Tierra lleva frenándose desde hace millones de años, pero nunca como ahora algo cambió, algo aceleró el proceso. Los océanos moviéndose como gigantes invisibles, el núcleo terrestre comportándose de formas que aún no comprendemos del todo. La Luna tirando de nosotros como un ancla cósmica que no perdona. Todo está conectado, todo suma. Y cada pequeño cambio empuja al planeta a un futuro donde los días no durarán lo mismo. Pero aquí viene la parte que casi nadie se atreve a decir en voz alta, ¿no? Estamos preparados. La civilización moderna está construida sobre una ilusión de estabilidad, horarios exactos en sistemas sincronizados al milisegundo, un planeta que siempre se comporta igual. ¿Qué pasa cuando esa ilusión se rompe? ¿Qué ocurre cuando el día se alarga, aunque sea un segundo? Puede parecer insignificante, pero en el lenguaje del caos, un segundo es suficiente para desencadenar errores en cadena. Algunos expertos hablan de ajustes, de correcciones técnicas, de pequeños cambios en los relojes atómicos. Pero otros, los que miran más allá de los gráficos oficiales, advierten algo más oscuro. Si la rotación sigue ralentizándose, llegará un punto en el que los ajustes ya no bastarán, y entonces el tiempo, tal como lo conocemos, dejará de ser uniforme. Habrá días más largos, no de golpe, no de forma dramática al principio. Será lento, progresivo y por eso mismo, más peligroso. Piensa en cómo reacciona el cuerpo humano al cambio de horarios. Jet lag, insomnio, estrés. Ahora, imagina eso a escala planetaria. Ecosistemas completos adaptados a ciclos de luz y oscuridad que empiezan a desfasarse. Animales migrando en momentos equivocados. Plantas floreciendo fuera de temporada y nosotros creyendo que todo sigue bajo control mientras el reloj del planeta sigue perdiendo ritmo. Hay registros antiguos, civilizaciones que hablaban de días interminables
y noches que parecían eternas. Durante años se tomaron como mitos a leyendas exageradas, pero hoy, cuando los datos científicos empiezan a alinearse con esos relatos, la frontera entre mito y advertencia se vuelve inquietantemente difusa. Y si no eran historias simbólicas, y si eran recuerdos distorsionados de un planeta que ya había cambiado antes, lo más escalofriante es que este proceso no tiene un botón de pausa. No podemos empujar la Tierra para que vuelva a girar más rápido. No existe tecnología capaz de frenar esta desaceleración sin consecuencias imprevisibles. Somos pasajeros en una nave gigantesca que está modificando su ritmo y apenas estamos empezando a entender qué significa eso realmente. En este punto, muchos se preguntan por qué no se habla más de esto. ¿Por qué no es un tema diario en las noticias? La respuesta no es simple, pero sí inquietante. El pánico no arregla sistemas frágiles. Reconocer públicamente que el tiempo mismo está cambiando podría desatar una reacción en cadena económica, social y psicológica imposible de controlar. Así que se habla poco, se minimiza ANSE, se fragmenta la información, pero la realidad sigue avanzando, indiferente a nuestro silencio. Y esto es solo el comienzo, porque en la siguiente parte vamos a entrar en el núcleo del problema. ¿Qué fuerzas exactas están frenando a la Tierra? ¿Por qué este proceso parece haberse acelerado en las últimas décadas y qué señales ya están apareciendo frente a nuestros ojos, aunque casi nadie las reconozca? Lo que descubrirás después puede cambiar la forma en que percibes cada amanecer. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Estás siguiendo el hilo de un secreto que conecta ciencia, misterio y un futuro que se aproxima lentamente, pero sin marcha atrás. Y créeme, lo más impactante todavía no ha sido revelado. Antes de continuar, necesito que entiendas esto. A lo que viene ahora no es especulación ligera ni ciencia ficción exagerada para asustar. Es el punto donde los datos fríos chocan con preguntas que nadie quiere responder públicamente, porque cuando se descubre que está frenando realmente a la Tierra, el problema deja de ser astronómico y se vuelve profundamente humano. Durante mucho tiempo se dijo que la desaceleración del planeta era algo natural, lento, casi elegante, un proceso que tomaría millones de años y que jamás afectaría a nuestra generación. Pero esa narrativa empezó a resquebrajarse cuando los relojes atómicos más precisos jamás creados comenzaron a registrar irregularidades, no fallos, en irregularidades. El tipo de anomalías que no deberían existir en un sistema perfectamente estable. La primera fuerza es conocida, pero subestimada. A la luna cada noche la vemos como algo distante, pasivo, casi poético, pero la verdad es que la luna es una ladrona silenciosa. Con cada órbita roba una fracción minúscula de la energía rotacional de la Tierra. Lo ha hecho durante miles de millones de años, alargando los días desde unas pocas horas en el pasado remoto hasta las 24 horas actuales. El problema es que ese robo ya no es tan estable como se creía. La órbita lunar se está alejando, sí, pero también está interactuando de formas más complejas con los océanos. Las mareas no son solo agua subiendo y bajando, son masas gigantescas desplazándose, rozando continentes, generando fricción. Y la fricción es el enemigo natural de la velocidad. Cada ola que golpea una costa
es una pequeña mordida al giro del planeta. Millones de mordidas, todos los días. Pero aquí es donde la historia da un giro inquietante, porque la Luna no explica las aceleraciones repentinas, los microcambios abruptos que se han registrado en las últimas décadas. Ahí entra en escena algo que casi nunca se menciona fuera de círculos científicos especializados: el núcleo de la Tierra. Bajo tus pies, a miles de kilómetros de profundidad, existe un mundo que jamás veremos. Un núcleo metálico, líquido y sólido, al mismo tiempo, girando, desplazándose, interactuando con el manto terrestre. Durante años se asumió que ese núcleo giraba de forma relativamente estable. Hoy ya no estamos tan seguros. Mediciones sísmicas sugieren que el núcleo puede estar cambiando su comportamiento, incluso ralentizándose o desincronizándose ligeramente respecto a la superficie. ¿Y por qué importa eso? Porque el núcleo no es solo una masa inerte, es el motor del campo magnético terrestre, el escudo invisible que nos protege del bombardeo constante del Sol. Así, el núcleo cambia, el campo magnético cambia. Y si el campo magnético cambia, la forma en que la Tierra interactúa con la energía solar también lo hace. Todo está conectado en una cadena que no admite errores. A esto se suma un factor incómodo que muchos prefieren ignorar: nosotros, en la humanidad. El desplazamiento masivo de agua por represas gigantes, la extracción de recursos del subsuelo, el derretimiento acelerado de los polos. Cuando enormes cantidades de masa se mueven del hielo sólido al agua líquida y luego se redistribuyen por los océanos, el equilibrio del planeta se altera. Es física pura, como un patinador que estira los brazos y reduce su velocidad de giro. Puede sonar insignificante, pero cuando hablamos de un planeta entero, incluso un pequeño cambio en la distribución de masa puede afectar la rotación. No estamos diciendo que los humanos detuvimos la Tierra, pero sí que estamos empujando un sistema ya sensible hacia un comportamiento cada vez más impredecible. Y entonces aparece el dato que incomoda incluso a los científicos más escépticos. En los últimos años, la Tierra no solo se ha frenado, también ha acelerado brevemente en algunos periodos. Días ligeramente más cortos de lo esperado, seguidos de días más largos, como si el planeta estuviera perdiendo su ritmo natural, buscando un nuevo equilibrio que aún no encuentra. Eso es lo verdaderamente alarmante. No el cambio lento, sino la irregularidad, porque los sistemas complejos no colapsan cuando cambian de espacio, colapsan cuando dejan de ser predecibles. Los satélites ya tienen que corregir sus cálculos. Los sistemas de navegación ajustan el tiempo con más frecuencia. Y aunque para el ciudadano común nada parece diferente, bajo la superficie digital del mundo moderno se están haciendo parches constantes para compensar algo que ya no se comporta como antes. Y aquí surge una pregunta que hiela la sangre en sí. La Tierra continúa perdiendo estabilidad en su rotación. ¿En qué momento los ajustes dejarán de ser suficientes? ¿Cuando pasaremos del no pasa nada al ya es imposible ocultarlo? En la siguiente parte vamos a ir aún más lejos. Vamos a explorar qué pasaría si los días realmente empiezan a alargarse de forma perceptible. ¿Cómo reaccionarían los sistemas que sostienen la economía global, la biología humana y el clima? Porque una cosa es saber que el planeta se está frenando y otra muy distinta es vivir en un mundo donde el tiempo ya no obedece las reglas que creíamos eternas. Ahora imagina que despiertas una mañana y
sin que nadie lo anuncie oficialmente. El día dura un poco más, no lo suficiente como para que lo notes mirando el reloj, pero sí lo suficiente como para que algo no encaje del todo. El amanecer se retrasa apenas unos segundos. El atardecer se estira nada, parece grave. Todavía, y ahí es donde reside el verdadero peligro. A los cambios más devastadores nunca empiezan con explosiones, sino con pequeñas anomalías que se repiten. Si los días comienzan a alargarse de forma perceptible, aunque sea lentamente, el primer impacto no será psicológico, sino tecnológico. El mundo moderno funciona como un organismo obsesionado con la sincronización perfecta. Bousaus, di valores, redes bancarias, sistemas de pago tráfico aéreo, satélites, internet, telecomunicaciones, todo depende de un tiempo exacto, compartido y confiable. Cuando ese tiempo empieza a variar, incluso en fracciones diminutas, los errores se multiplican en silencio. Los relojes atómicos ya han tenido que hacer correcciones especiales en el pasado, ajustes que casi nadie fuera del ámbito científico conoce. Segundos añadidos o eliminados para mantener la coherencia entre el tiempo humano y la rotación real del planeta. Pero esos ajustes funcionan solo mientras la irregularidad sea mínima. Si el ritmo de la Tierra se vuelve errático, cada corrección se convierte en un parche temporal sobre un sistema cada vez más frágil. Luego viene el impacto biológico. El cuerpo humano no vive guiado por relojes digitales, sino por un reloj interno profundamente conectado a la luz y la oscuridad. El ritmo circadiano regula el sueño, las hormonas, el estado de ánimo, la concentración. Cuando ese ritmo se altera, aparecen el cansancio crónico, la ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño. Ahora imagina eso no como una experiencia ocasional, sino como una condición progresiva a escala global. No todos los cuerpos reaccionarían igual. Algunos se adaptarían mejor, a otros no. Y ahí surgiría una nueva brecha invisible. Personas cuyo organismo se ajusta al nuevo ritmo del planeta y personas que no logran hacerlo. El tiempo, algo que siempre fue universal, empezaría a sentirse injusto. Los animales, por su parte, dependen aún más de los ciclos naturales. Migraciones guiadas por la duración del día. Reproducciones sincronizadas con estaciones precisas. Cambia el reloj del planeta y cambian los mapas invisibles que millones de especies siguen sin cuestionar. Un desfase pequeño puede significar nacer en el momento equivocado. Migrar demasiado pronto o demasiado tarde, no encontrar alimento. Ecosistemas enteros podrían desajustarse sin que exista una causa única a la que señalar. Y luego está el clima. La duración del día influye directamente en cómo la energía solar se distribuye por la superficie terrestre. Días más largos significan más tiempo de calentamiento en un lado del planeta y noches más largas en otro. Ese desequilibrio afecta corrientes atmosféricas, patrones de viento, lluvias, sequías. No es un cambio inmediato, pero sí acumulativo. Y el clima es especialmente sensible a los pequeños empujes constantes. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda para quienes creen que siempre habrá una solución técnica. No puedes reiniciar el clima. No puedes obligar a los ecosistemas a adaptarse al ritmo que te conviene. Puedes intentar mitigar, corregir, compensar, pero siempre vas un paso detrás de un sistema que ya empezó a cambiar. Y aún así,
la mayoría de las personas seguirían con su rutina diaria, porque el ser humano tiene una capacidad asombrosa para normalizar lo anómalo. Un día ligeramente más largo se convierte en costumbre, luego otro ni, otro, hasta que cuando alguien finalmente se atreve a decir esto ya no es normal, el proceso está demasiado avanzado para revertirse. Aquí aparece una idea que inquieta a muchos científicos y que rara vez se discute fuera de círculos cerrados. Y si la Tierra no solo se está frenando, sino preparando para un nuevo estado de equilibrio, un planeta con días más largos, estaciones distintas, ritmos diferentes. No el fin del mundo, sino el fin del mundo tal como lo conocemos. Si eso es cierto, entonces estamos viviendo en una transición histórica, una que no tiene precedentes en la experiencia humana moderna. Nuestros sistemas, nuestras ciudades, nuestras expectativas de estabilidad fueron diseñadas para un planeta que ya no existe del todo, y lo más perturbador es esto, no hay una línea clara que marque el momento del cambio. No hay una fecha oficial, no hay un anuncio global. El tiempo no se rompe de golpe en se desliza, se estira, se deforma lentamente hasta que un día alguien mire atrás y se dé cuenta de que los días de antes ya no regresarán jamás. En la siguiente parte vamos a cruzar el umbral más inquietante de esta historia. Vamos a hablar de los escenarios extremos. ¿Qué pasaría si este proceso se acelera más de lo previsto? ¿Por qué algunos científicos temen puntos de no retorno y qué señales indicarían que ya entramos en una fase irreversible? Y al final te mostraré cómo todo esto podría estar mucho más cerca de lo que nos gustaría admitir. Lo que viene ahora es la parte que muchos prefieren no imaginar, porque una vez que la ves con claridad, ya no puedes ignorarla. Existe un punto silencioso, invisible, donde un proceso lento deja de ser controlable. No hay alarma, no hay cuenta regresiva pública, solo señales dispersas que, vistas en conjunto, cuentan una historia inquietante. La posibilidad de que la desaceleración de la Tierra cruce un umbral del que no se puede volver. Los científicos lo llaman puntos G nu hetojnu, estados en los que un sistema complejo cambia tanto que ya no puede regresar a su comportamiento anterior, incluso si la causa original desaparece. El clima tiene los suyos, los ecosistemas también. Y ahora, cada vez más expertos se preguntan si la rotación del planeta podría tenerlos. Imagina que el ritmo irregular que ya se está detectando no se estabiliza, sino que se amplifica, que el núcleo terrestre continúa desincronizándose, que la redistribución de masas por el derretimiento polar y el movimiento oceánico sigue alterando el equilibrio, que la luna, paciente e implacable, continúa robando energía sin importar nuestras preocupaciones. Todo eso junto no produce un cambio dramático inmediato, sino algo mucho más peligroso, una aceleración del proceso. En ese escenario, los días no solo se alargarían de forma gradual, empezarían a hacerlo de manera desigual, algunos más largos que otros, variaciones difíciles de predecir, ajustes constantes en los sistemas de tiempo, fallos intermitentes, y cuando el tiempo deja de ser predecible, la planificación humana se convierte en una apuesta. Aquí surge una verdad incómoda. Nuestra civilización no está diseñada para la flexibilidad
temporal. Está diseñada para la precisión, para calendarios exactos, para ciclos repetibles. Incluso una pequeña deriva sostenida podría generar tensiones, mercados que reaccionan mal, infraestructuras que requieren rediseño, tecnologías que deben reinventarse no por obsolescencia, sino porque el planeta ya no cumple las condiciones para las que fueron creadas. Pero hay un escenario aún más extremo que pocos se atreven a discutir fuera de entornos académicos. ¿En qué pasaría si a muy largo plazo los días se alargaran de forma significativa? No minutos gigapi, sino horas acumuladas a lo largo de miles o millones de años. La Tierra ya vivió algo parecido en el pasado profundo, cuando los días duraban apenas unas horas. El problema es que nosotros no somos organismos primitivos adaptándose lentamente. Somos una especie que construyó una civilización compleja en un intervalo muy específico de estabilidad planetaria. Un día más largo implica noches más largas, diferencias térmicas más marcadas, cambios en los patrones de vida, regiones enteras que podrían volverse más extremas. No es un escenario apocalíptico inmediato, pero sí una transformación profunda del mundo habitable. Y cuando el mundo cambia, las especies que no se adaptan desaparecen o se transforman. La gran pregunta no es si la Tierra sobrevivirá. El planeta ha pasado por cosas mucho peores. La verdadera pregunta es si nuestra forma actual de vida es compatible con el rumbo que está tomando el reloj planetario. Y aquí aparece el detalle que más inquieta a quienes estudian estos fenómenos. Las señales ya están ahí, no como un gran evento visible, sino como pequeños ajustes constantes, correcciones de tiempo más frecuente, modelos que ya no encajan del todo, datos que obligan a rehacer predicciones una y otra vez. El tipo de señales que históricamente preceden a los grandes cambios sistémicos. No estamos ante una catástrofe repentina, estamos ante algo más sutil y, por eso mismo, más difícil de enfrentar. Una transición lenta que ocurre mientras seguimos con nuestra vida diaria, trabajando, durmiendo, planificando el futuro, como si el suelo bajo nuestros pies fuera inmutable. Pero el tiempo no es solo una medida, es un acuerdo entre el planeta y la vida que lo habita. Y ese acuerdo podría estar empezando a renegociarse. En la siguiente y última parte vamos a responder la pregunta que inevitablemente surge después de todo esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Existe alguna forma de adaptarnos, prepararnos o al menos entender mejor el futuro que se avecina? Porque aunque no podamos detener la rotación del planeta, sí podemos decidir cómo enfrentamos la verdad cuando el secreto deja de ser secreto y se convierte en realidad cotidiana. Si llegaste hasta aquí, ya sabes algo que la mayoría de las personas aún no se ha detenido a considerar en el tiempo. No es tan sólido como creíamos. Y ahora viene la pregunta final, la más incómoda de todas, porque no habla del planeta, habla de nosotros. ¿Qué hacemos cuando comprendemos que no podemos detener el proceso? ¿Qué ocurre cuando aceptar la verdad es la única opción que queda? Lo primero que hay que romper es una ilusión peligrosa a la idea
de que siempre habrá una solución tecnológica capaz de arreglarlo todo. No existe una máquina para acelerar la rotación de la Tierra sin consecuencias catastróficas. No hay botón de reinicio, no hay forma de negociar con la física. El planeta no responde a nuestras necesidades, nosotros respondemos a sus condiciones y eso cambia por completo la forma de enfrentar el futuro. Adaptarse no significa rendirse significado. Entender significa reconocer que vivimos en un sistema vivo, dinámico, en constante transformación. Las civilizaciones que sobrevivieron a grandes cambios no fueron las más poderosas, sino las más conscientes de su entorno, las que supieron leer las señales antes de que se convirtieran en crisis. La adaptación comienza por algo que parece simple, pero no lo es. Aceptar que el tiempo puede dejar de ser perfectamente uniforme. En el futuro, los sistemas deberán diseñarse no para una precisión rígida, sino para la variabilidad. Infraestructuras más flexibles, tecnologías que no colapsen ante pequeños desajustes, sociedades menos dependientes de una sincronización absoluta. Pero hay una adaptación aún más profunda, una que casi nadie menciona, a la psicológica. El ser humano necesita certezas en rutinas, en ritmos previsibles. Cuando esas bases se mueven, aparece el miedo y el miedo mal gestionado genera negación, conflictos, decisiones desesperadas. Comprender que el cambio es real, pero gradual, puede marcar la diferencia entre el caos y la transición consciente. Algunos científicos creen que si se monitorea correctamente la rotación del planeta y se anticipan los cambios, podremos convivir con días ligeramente distintos sin que el mundo colapse. Otros no son tan optimistas y advierten que subestimamos nuestra dependencia del tiempo exacto. La verdad, como casi siempre, probablemente esté en algún punto intermedio, pero lo que ya no está en duda es que ignorar el fenómeno no lo hará desaparecer. Hay algo casi poético en todo esto. Durante miles de años, el ser humano miró al cielo para medir el tiempo, el movimiento del sol, las estrellas, la luna. Luego, creímos haberlo dominado con relojes, calendarios y algoritmos. Y ahora, el mismo planeta nos recuerda que el tiempo no nos pertenece, que solo lo habitamos. Tal vez en el futuro las personas miren atrás y hablen de esta época como el inicio de una nueva conciencia planetaria. El momento en que entendimos que la Tierra no es un escenario fijo, sino un actor activo en nuestra historia. Que cada amanecer no es una garantía, sino un equilibrio temporal que puede cambiar. Y aquí está la revelación final, el verdadero secreto que conecta todo lo que has escuchado con la Tierra. No se está frenando para destruirnos. No hay intención, no hay juicio. El planeta simplemente sigue las leyes del universo. Somos nosotros quienes debemos decidir si seguimos viviendo como si nada estuviera pasando o si aprendemos a escuchar el ritmo profundo del mundo que nos sostiene. Cada segundo que pasa, el planeta gira un poco distinto al anterior. No lo notas, no lo sientes, pero está ahí, invisible, constante, recordándonos que incluso aquello que parecía eterno puede transformarse. La próxima vez que mires un reloj, pregúntate esto en silencio. ¿Estoy midiendo el tiempo o solo estoy tratando de entenderlo? Porque el día en que aceptemos que el tiempo
también cambia. Será el día en que dejemos de temerle al futuro y empecemos por fin a prepararnos para el